¿Cuál era su tema de investigación? Martínez Estrada. Necesitaría viajar lo antes posible a Bahía Blanca, ¿sabe? Tiene un mes. ¿Recién llegado? Sí, de Buenos Aires. ¿Y ya conocía Bahía Blanca? No. Se tocó un huevo cuando llegó, ¿no? Entonces, ni idea. Este es el tráiler, ahora sí, de Bahía Blanca, la versión cinematográfica, la adaptación de Rodrigo Caprotti. Allí Guillermo Fenning, a quien vemos en pantalla, Elisa Carricajo, Javier Drolás, Marcelo Subioto, Ailín Sala son los protagonistas de la adaptación de una novela que yo diría es de las novelas más desafiantes, ¿no?, de llevar al cine. Y les digo, sinceramente, es una película notable. Por lo menos, opinión personal, pero vamos a recibir al Hitchcock de esta película. ¿No es cierto? ¿Cómo estás, Martín Cobar? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, digo al Hitchcock porque la película tiene es o la bendición o la firma antes que arranque, ¿no? En el primer plano sos vos, recién lo veíamos, Aparezco ¿no? un poquito Qué ahí. divertido. Aparezco un poquito ahí. Me entusiasmó mucho, obviamente, acompañar la película de todas las maneras posibles, pero también cuando Rodrigo Caprotti me propuso aparecer un cachito, dije, un cachito sí. Sí, un cachito, y además con algo que la película después en su adaptación, y no pierde nada, esto también, digo, la adaptación no le quita ninguno de los elementos clave, me parece, a la novela. Vos sos el que toca el tema Martínez Estrada, que después queda un poco lateral en la película, y que es un poco la excusa de este personaje. Contamos rápidamente. Obviamente siempre es muy rico leer la novela, ver la película y volver a la novela. Es un ejercicio lindo que recomendamos. Pero este hombre que escapa por alguna razón, ¿no? Y se va a Bahía Blanca a esconderse, básicamente. A esconderse, sí, y olvidarse él mismo, porque Claro. esconderse sería y es un procedimiento, digamos, respecto de la realidad Sí, empírica. sí. Hay algo del proceso, por eso para mí también, como vos dijiste, era un desafío la adaptación cinematográfica. Yo también dije, ¿cómo va a ser? Y lo hizo más que bien, porque también se va a Bahía Blanca para él mismo interiormente borrar lo que pasó, olvidarse lo que pasó, no solo ocultarlo o bien Exacto. ocultarse a los ojos de los demás, sino ocultar para sí mismo, en su propia cabeza, digamos, lo que acaba de pasarle, que además, o lo que acaba de hacer, que además en la novela y también en la película es un secreto también para el lector o para el espectador. No sabemos qué le pasó, Sí. hasta que después sabemos. Se devela, claro. Y ese concepto de olvidarse uno mismo, ¿no? De autoconvencerse sería de alguna manera, ¿no? Que, y pienso en tu compromiso ciudadano, artístico, y también en tu obra, que también dialoga con otras cosas que no hizo este personaje, pero que son parte de la historia argentina y de la humanidad, ¿no? Tener que olvidarse o tener que convencerse para poder vivir con eso, ¿no? A mí el olvido, como nos interesa la memoria, nos interesa el olvido, porque lo uno no existe sin lo otro, pero no solamente porque se opongan, que en parte sí se oponen, pero en parte no se oponen. No hay memoria sin olvido. No hay memoria que no incluya formas de olvido para poder ser realmente una memoria, sino es un registro inacabable, imposible, y no sería exactamente una memoria. Los procedimientos del olvido, claro, me interesan muchísimo, y Bahía Blanca es en gran medida sobre, digamos, la pensé en relación con eso, alguien que se propone olvidar y olvida. Por eso decía, es un proceso no solo hacia afuera, que los demás no se enteren de lo que pasó, sino el propio personaje quiere negar eso y lo hace, y eso tiene que ver con Bahía Blanca y le funciona en Bahía Blanca. Pero traspasarlo a cine me pareció un desafío tremendo, Sí. y Rodrigo Caprotti lo asumió Muy bien, ópera extraordinariamente. prima, digo, también, qué Sí. meritorio, ¿no? A veces aparecen estos directores o directoras que con una ópera prima uno dice, bueno, hay que seguir el rastro, ¿no? Porque se nota que hay talento. Así Y, es. insistimos, una novela no fácil de adaptar, y que tiene ese clima. Pensaba cuando decías esto en ese oxímoron de Borges de el recuerdo fue el olvido, ¿no? Podría ser un epígrafe de la novela. Mira, vamos a parar a Borges inexorablemente y No hay- felizmente. Sí, no hay otra. Porque también en relación a lo que veníamos planteando, la gran figura en ese sentido la concibió Borges, que es Funes. Es Como Funes, ya un claro. lugar común, pero un lugar común pertinente. Funes es el personaje de Funes en el cuento. Funes el memorioso es la expresión cabal de que alguien que no olvida tampoco puede realmente recordar. Lo que le pasa a Funes no es exactamente recordar.
es una especie de Tortura. acumulador compulsivo de recuerdos, Sí. no puede eliminar, no puede seleccionar, Claro. recuerda todo. Claro. Registra todo, recuerda todo, retiene todo, no descarta nada. Por lo tanto, eso que le pasa, que es agobiante para él, no es exactamente una memoria. De manera que, diríamos, a partir de Funes, el memorioso, uno empieza a probar o ensayar variantes Claro. de olvidos o de negaciones que tienen que serlo ante todo para uno mismo. Cómo alguien puede proponerse dejar de pensar en algo y lograrlo, que es eso lo que pasa con el personaje de Bahía Blanca. Claro que traspasado a cine, ¿cómo haces para que alguien trasunte que está dejando de pensar en algo? Claro. Es- Muy difícil, si no lo dice el personaje, si no lo transmite. No. Y hablemos ahí del gran trabajo de Guillermo Fenning, Exactamente. enorme actor. También aprovecho para recomendar la película que hizo con Julia Solomonov, Nadie nos mira, creo que era el título, que era colosal lo que hacía. Sí. Y digo, un actor también de una entrega, acá lo tenemos en pantalla, para ponerle el cuerpo. Cuando lo viste, cuando te dijeron que era él, ¿qué te pasó respecto? Porque vos tendrás una cara de tu personaje en tu memoria, en tu construcción. Uno tiene caras y voces posibles, pero también me parece que, por lo menos en mi caso, la disposición ante una adaptación cinematográfica es asumir que la novela es un punto de partida, la novela que uno escribió. Es el punto de partida, pero no el punto de llegada. O sea, no ir a buscar en el resultado fílmico, en el resultado cinematográfico, la novela que estaba en el punto de partida. Sí. Asumir que la película va a ser otra cosa, tiene que ser otra cosa, es preferible que sea otra cosa. Sí. Y yo te diría que una de las evidencias para mí, en las veces que vi la película, la vi ahora en su estreno en salas, Sí. la había visto antes en una proyección en el Bafisi, fue olvidarme de la novela. Olvidarme, siento que yo la había escrito. Olvidarme de la novela en el sentido que la película, por una parte, recupera la novela, logra algo para mí, un acierto fundamental en relación a lo que vos decías, que es el clima. Sí, el clima está muy Traspasa el logrado. clima, la atmósfera que la novela tiene, pero lo hace porque transforma, no porque queda pegado a la novela. Claro, porque si fuera muy fiel, y hemos visto adaptaciones de autores varios, tan fieles que no es cine. No, y terminás traicionando más. Sí, claro. No me pronunciaría sobre otras formas de la fidelidad y la infidelidad. Hablando en este rubro, tanta fidelidad lleva a la traición. Y para uno, en el momento que no sabe que va a traspasar otro formato, que va a resultar en otra obra, claro, una de las variables que aparecen es cómo lo van a actuar. Claro. Y lo que hace Guillermo Fenning, todos, Sí. todos, Subió, Rolas, todo. todos, Sí, sí, es sí. asombroso y admirable. Elisa Carricajo, que es impresionante, todo realmente. Pero en el caso de Guillermo, porque protagoniza y porque Claro. es con quien modestísimamente me tocó compartir la ínfima escena que me Sí. toca a mí, cómo alguien puede expresar al mismo tiempo, Sin decir. sin decir, Claro. lo que le pasa, como decir, el incendio que tiene adentro y el modo en que lo apaga. Lo que sofoca Qué y lo bueno que eso. persiste. Al mismo tiempo, que hay algo que lo abruma y ese algo está tapado. Para él mismo. Porque al mismo tiempo en la situación de rodaje, está sentado charlando. Claro, claro. Y en el momento dice, bueno, Vamos. vamos, como acá, ¿viste? Como acá dice, bueno, vamos. Bueno, una cosa no muy distinta. Entonces vos ves que el personaje, digamos, que el actor entra en personaje y presencias a medio metro de distancia. A tu personaje escrito en el cuaderno. Sí, aparece ahí. originalmente. De pronto aparece ahí alguien abrumado, alguien atribulado, que trasunta y a la vez no trasunta, que algo tremendo le ha pasado o algo tremendo ha hecho. ¿Cómo haces eso con un tono de voz, con una manera de mirar cómo lo haces? Bueno, estos personajes, Claro. estos personajes, digámoslo, en el papel yo sé, o creo saber, cómo intentar que eso ocurra. Cómo lo hacen estos actores es otra cosa. admirable. Y Martín, es interesante también que muchas veces este tipo de cuestiones, que los personajes cobren vida, porque de esto estamos hablando, Sí. ha sido para muchos autores en la historia de la literatura un fantasma, ¿no? Un fantasma no necesariamente negativo, también puede ser un fantasma en el sentido, en el mejor sentido de la palabra, quiero decir. Y también aparece en esta historia de Bahía Blanca, la película lo muestra, la profecía autocumplida de lo que diríamos popularmente la yeta, ¿no? ¿No? Y ahí lo dice Subioto en el tráiler mismo, ¿no? Llegás a la ciudad y si no tenés cierta cuestión precavida, termina mal la cosa, ¿no? Es interesante, ¿no? Cómo reaparecen esas obsesiones populares y cómo también las
entran, ¿no?, en tu obra. Sí, me interesa efectivamente eso mucho, porque en la medida en que no escribo de manera realista, no me atrae particularmente el realismo. No busco ese registro, no pienso a la literatura en esa clave. Incluso como lector, no me inclino particularmente, no me oriento especialmente hacia el realismo. Me interesa la relación entre literatura y realidad, me interesa la relación entre literatura y política, pero no me interesa necesariamente que eso pase por la estética del realismo. Sí. Me interesa mucho más las construcciones de sentido que hay sobre los acontecimientos, sobre el pasado o sobre una ciudad. Las construcciones de sentido y los imaginarios me pueden llegar a interesar tanto o en realidad mucho más que una realidad empírica. Bahía Blanca tiene una mitología poderosísima, Sí. que a mí me parece fascinante. Y en más de un caso he pensado que la verdadera heroína de la novela es la ciudad. Claro, por eso el título que elegiste. Por ¿no? eso el título, es la verdadera heroína. Y es la heroína para el personaje que hace Guillermo, que elige esa ciudad. No por su realidad, porque eso me habría llevado a una literatura realista, una especie de crónica de cómo es esa Sí, ciudad. sí, que Nada no- me atrae menos, no. literariamente, no por la ciudad, sino por la No, escritura. no, claro, por el Esa hecho de escritura que- no me atrae. En cambio, trabajar sobre las creencias, sobre las mitologías, sobre los imaginarios, que Bahía Blanca los tiene y muy fuertes, eso me interesa mucho. Como si uno dijera la figura que usaste recién, que era de fantasma. También la realidad tiene sus fantasmas. Sí. También los lugares reales tienen sus fantasmas. Me interesa mucho más interrogar esa fantasmagoría que producir textos de comprobación realista. Sí, definitivamente. ¿Qué pasa cuando te reencontrás con la obra a través del cine? ¿Qué te dice la película sobre tu obra y sobre lo que escribiste y que no te habías dado cuenta? Para mí es la segunda vez, digamos, porque ha habido ya una adaptación de Ciencias Morales Sí, por Diego muy Lerman, buena. que es muy buena. He tenido mucha suerte. Vengo teniendo mucha suerte. Porque en realidad que es una adaptación cinematográfica es una especie de lectura intensificada, como las traducciones, son lecturas intensificadas. Entendiendo por lectura intensificada, esa intensificación es que esa lectura produce una obra nueva. En el sentido que una traducción es una obra nueva, una película es una obra nueva con otro autor, digamos, Sí. con otro creador, si queremos decirlo así, de por medio. Y en la medida en que en ningún caso considero que por el hecho de ser autor yo tengo ninguna soberanía, ninguna autoridad, ninguna forma de prevalecimiento con respecto a ninguna de las lecturas, estoy abierto a todas las lecturas, porque yo soy escritor de algunos libros y lector de muchos otros. Y escribo libros algunos días, pero leo libros todos los días. Me interesa mucho más la reivindicación de las facultades y las posibilidades de los lectores. Borges. De De vuelta. es que es Borges. Todo es Borges. Todo es Borges. Todo lo bueno. Podría ser un libro, todo es Borges. Es ¿no? que todos los libros dicen eso de alguna manera, por lo menos en cuestiones literarias. Claro, hacer prevalecer al lector por sobre el escritor. Entonces, en la medida en que el escritor no se hace dueño de su texto, en cuanto a que no se hace dueño de los sentidos posibles de su texto, y queda abierto a las lecturas y a los recorridos y a los sentidos que vayan a producir las distintas lecturas, entonces ya no te posicionas como una especie de fiscal para ver si esa lectura corresponde o no a tu intención. Porque lo que está en juego no es tu intención. Porque la intencionalidad del autor ya no se adueña de los sentidos de la obra. Esos sentidos están abiertos a lo que los lectores hagan. Después hay lecturas que uno puede compartir o no, Claro, estar por de acuerdo o en desacuerdo, pero sin esa especie de potestad de que porque sos el autor podés establecer cuándo una lectura va o no va. Yo no lo pienso así. De manera que en mi misma convicción de la apertura de un texto a los recorridos que los lectores y que las lecturas puedan llegar a producir, esta lectura intensificada, que es, viene Rodrigo Capriotti y lee con intensidad tal, con una minuciosidad tal, que hace con esa lectura una película. Entonces yo no me senté en la butaca, las veces que me senté en butacas a ver esta película, a adoptar la mirada como si vos dijeras el juego de las 7 diferencias que había en Crónica. No me Claro. acuerdo si sigue saliendo o no, hace un tiempo que no veo Crónica. El diario, digo. Que, Sí, sí. Claro, no está más. No, que es... Sí, que está. Sí que está. Yo No sé lo- si está el juego, Eso. pero sabemos que No, existe. que es alguien que dice, el original es mío porque soy el dueño, entre comillas, lo digo irónicamente, claro, de la novela y empiezo a ver si se parece o no se parece. Me parece que eso empobrece al mismo tiempo la Total. novela y la película. Va más en la dirección de lo que vos decías, Maxi, que es que al ver la película yo hay cosas que descubro en la novela y que no
que no las había pensado, y viceversa. Entonces me parece que es mucho más enriquecedor que cuando hay alguien que se constituye en autoridad y pretende cerrar sentido. Esos sentidos están abiertos y por eso me entusiasma tanto esta película. Total. La película está todavía en cartel en varios cines, así que, bueno, lo encuentran en las redes de la película para justamente acercarse y verla. Es buenísima la adaptación y es una buena excusa para volver a charlar con Martín Coban, que siempre es un gusto. Gracias. Muchas gracias a vos. Hacemos una pausa, hay mucho más en Biblioteca IP.